Al faro. Virginia Woolf. Segunda parte. Pasa el tiempo. Capítulos 1 al 10. Habrá que esperar a ver qué trae el futuro, dijo Mr. Banks, que venía de la terraza. Casi no se puede ver de oscuro que está, dijo Andrew, que llegaba de la playa. Casi no se distingue la tierra del mar, dijo Prue. ¿Dejamos encendida la luz?, dijo Lily, mientras se quitaban los abrigos en el interior. No, dijo Prue. No si estamos todos. Andrew, gritó Lily, apaga la luz del recibidor. Una tras otra se apagaron todas las luces, excepto la de Mr. Carmichael, a quien le gustaba quedarse despierto un buen rato leyendo a Virgilio y cuya vela seguía ardiendo un rato después de que las demás se hubieran apagado. 2. Cuando todas las velas se hubieron apagado, la luna se ocultó, y con el tabaleo de una lluvia muy fina sobre el tejado, descendió una inmensa oscuridad. Nada, se diría, podría sobrevivir a esta inundación, a esta profusión de oscuridad que, introduciéndose por los ojos de cerraduras y grietas, por debajo de las persianas, penetraba en los dormitorios, se tragaba aquí una jarra con su palangana, allí un jarrón de dalias amarillas, y más allá las nítidas aristas y la mole de una cómoda. No solo eran los muebles los que se disolvían, apenas quedaba nada, mente o carne, de lo que pudiera decirse esto es ella o esto es él. A veces se alzaba una mano como si fuera a agarrar algo o a protegerse de algo, o alguien gruñía o alguien se reía en voz alta, como si compartiera algún chiste con la nada. Nada se movía en el salón, ni en el comedor, ni en la escalera. Solo atravesando los goznes oxidados y por entre la hinchada madera húmeda del mar, ciertos aires, separados del cuerpo de los vientos, la casa después de todo estaba deteriorada, sorteaban las esquinas y se aventuraban a entrar. Casi podían verse con la ayuda de la imaginación, entrando en el salón, preguntando, admirándose de todo, jugando con el desprendido papel de la pared, preguntándose, ¿durará mucho? ¿Cuándo se caerá? Casi podían verse rozando delicadamente las paredes, meditando mientras pasaban, como si se preguntaran si las rosas rojas y amarillas del papel se marchitarían, y preguntándose también, con calma, disponían de mucho tiempo, por las cartas rotas de la papelera, por las flores, por los libros, todos abiertos para ellos, que acaso se preguntarían a su vez, ¿son aliados estos vientos? ¿Son enemigos? ¿Cuánto tiempo resistirían el sufrimiento? Guiaba estos vientos alguna luz fortuita de cualquier estrella que luciera de repente, o la luz de un barco errante, o del faro incluso, cuya pálida huella caía sobre la escalera y la estera. Y la luz hacía subir las escaleras a los vientecillos que investigaban en las puertas de los dormitorios. Pero seguro que ahí tenían que detenerse. Aunque todo lo demás pereciera y desapareciera, aquí había algo permanente. Aquí se les podría decir a esas luces escurridizas, a esos aires torpes que alientan y se ciernen sobre las propias camas, aquí hay algo que no podéis tocar ni destruir. Tras de lo cual, cansados, fantasmales, como con dedos de pluma y con la delicada insistencia de las plumas, mirarían una sola vez a los ojos cerrados, a los dedos apenas flexionados, se recogerían la ropa y cansados desaparecerían. Así, investigando, rozando todo, llegaban hasta la ventana del rellano, hasta los dormitorios del servicio, hasta los cuartos del ático. Descendían,
descoloraban las manzanas de la mesa del comedor, se enredaban con los pétalos de las rosas, juzgaban el dibujo del caballete, rozaban la estera y traían un soplo de arena al suelo. Al cabo desistían a la vez y cesaban de moverse a la vez. Suspiraban a la vez y a la vez exhalaban su suspiro de queja carente de sentido, al que contestaba la puerta de la cocina, que se abría de par en par para dar paso a la nada, dando un portazo. Aquí Mr. Carmichael, que leía a Virgilio, apagaba la vela. Era más de medianoche. 3. Pero después de todo, ¿qué es una noche? Un espacio muy breve, especialmente cuando oscurece tan temprano y muy pronto comienzan a cantar los pájaros, los gallos, o a encenderse un débil color verde, o es una hoja la que da la vuelta en el seno de la ola. La noche, sin embargo, sigue a la noche. El invierno tiene una baraja de noches, y las reparte con justicia todas iguales. Reparte con dedos incansables. Las hay largas y cerradas. Algunas exhiben en lo alto claros planetas, platos brillantes. Los árboles del otoño, expoliados, reciben el reflejo de las deterioradas baldosas que se hallan en los sombríos y fríos nichos de la catedral, donde letras de oro sobre páginas de mármol describen las muertes en la batalla y describen cómo blanquean y arden unos huesos allá lejos en los desiertos de la India. Los árboles del otoño brillan bajo la luna amarilla, la luz de la luna del equinoccio, la luz que alegra el esfuerzo del trabajo, que pule el rastrojo, que obliga a las olas a lamer la orilla. Parecía como si, conmovida por el dolor humano y por sus fatigas, la divina bondad hubiese descorrido una cortina y hubiese aparecido tras ella única, clara, una liebre erguida. O bien la ola que rompe, o la barca que se mece. Todas ellas son cosas que, si lo mereciéramos, deberían ser nuestras para siempre. Pero ay, la divina bondad tira del cordón y corre la cortina. No le agrada. Oculta sus tesoros con un diluvio de granizo. Y tanto los rompe y confunde que parece imposible que puedan regresar a la calma o que podamos recomponer con los fragmentos un todo perfecto, o que leamos en esos fragmentos, arrojados con los desperdicios, las claras palabras de la verdad. Nuestro dolor merece solo una visión fugaz, nuestras fatigas una tregua. Las noches están ahora llenas de viento y destrucción. Los árboles se hunden y se doblan, y las hojas vuelan en un remolino hasta que ocultan la hierba y obstruyen las alcantarillas y taponan los desagües y cubren los húmedos senderos. También la mar se agita y se mueve, y si el que duerme se imaginara que podría hallar respuesta a sus preguntas en la playa y compañía para su soledad, y apartara las ropas y bajase a pasear por la arena de la playa, ninguna imagen acudiría en su ayuda con prontitud para reducir la noche a orden y para hacer que el mundo reprodujera la brújula del alma. La mano se esfuma en su mano, la voz ruge en sus oídos. Casi sería inútil en semejante confusión hacerle preguntas a la noche sobre el qué y el por qué y el de qué, preguntas cuyas respuestas tientan a quien duerme en la cama. Mr. Ramsay, trastabillando por un pasillo, extendía los brazos una oscura mañana. Pero Mrs. Ramsay había muerto de repente la noche anterior. Nadie recibía su abrazo. 4. De forma que irrumpían esos aires perdidos en la casa vacía. Las puertas estaban cerradas y los colchones recogidos. Los aires eran la vanguardia de ejércitos poderosos. Rozaban los desnudos aparadores, mordisqueaban, abanicaban. No hallaban en los dormitorios ni en el salón nada que los detuviera. Solo papeles desprendidos que se movían, madera que rechinaba, las desnudas patas de la mesa,
platillos y porcelana sucia, deslucida, desportillada. Lo único que conservaba forma humana era lo que habían abandonado, lo que habían dejado: un par de zapatos, un sombrero de caza, ajados abrigos y faldas en los armarios. Y su vaciado indicaba que en otros tiempos estuvieron habitados y llenos de vida, que hubo manos que se afanaron en los corchetes y botones, que el espejo había reflejado una cara, que había contenido un mundo que ahí se abría, en el que giraba una figura, se movía con rapidez una mano, se abría la puerta, entraban aprisa los niños tropezando, volvían a salir. Ahora, un día tras otro, la luz devolvía, como flor que se reflejara en el agua, su clara imagen en la pared de enfrente. Solo las sombras de los árboles, que florecían en el viento, presentaban sus respetos sobre la pared y durante un fugaz momento ensombrecían el charquito en el que se reflejaba la propia luz. O los pájaros al volar hacían que cruzara lentamente el suelo del dormitorio una delicada manchita. Reinaban el amor y la quietud, y juntos componían la propia imagen del amor, una imagen despojada de vida, solitaria como un charco al atardecer, lejano, visto desde la ventana de un tren, y que tan aprisa se desvanecía que, blanco de crepúsculo, aunque se le llegase a ver, apenas era despojado de su soledad. El amor y la quietud se daban la mano en el dormitorio, y entre jarras cubiertas y sillones enfundados, ni siquiera turbaban aquella paz la impertinencia del viento o la húmeda nariz de los aires marinos que rozaban, olisqueaban, repetían, reiteraban las preguntas. ¿Desaparecéis? ¿Morís? Tampoco turbaban la indiferencia, el aire de pura integridad, como si las preguntas que hacían apenas exigieran respuesta de ellos. Nos quedamos. Nada, al parecer, podía romper aquella imagen, corromper aquella inocencia o turbar el inestable manto de silencio que una semana tras otra, en la habitación vacía, se entretejía con los tenues trinos de los pájaros, con las sirenas de los barcos, con el murmullo y zumbido de los campos que envolvían la silenciosa casa, el ladrido de un perro, el grito de un hombre. Solo una vez una tabla cayó en el rellano, en medio de la noche, con estruendo, con desgarro. Como tras siglos de quietud, se desgaja una piedra del monte y se arroja rodando ruidosamente al valle. Un pliegue del chal se había desprendido y se movía de un lado a otro. Luego regresó la paz. Se estremecieron las sombras. Y la luz de nuevo se inclinaba para adorarse a sí misma en la pared de la habitación, cuando he aquí que Mrs. Magnab, tras rasgar el velo del silencio con manos que habían frecuentado la tabla de fregar, lo hizo trizas con zapatos que rechinaban sobre la gravilla. Venía, como le habían ordenado, a abrir las ventanas y a limpiar el polvo de las habitaciones. 5. Cantaba mientras se bamboleaba, porque se movía como un barco en la mar, y miraba con enfado de reojo. No miraba de frente, sino de reojo, con una mirada que censuraba el desdén y la ira del mundo. Era un ignorante, lo sabía. Mientras se agarraba a la balaustrada y subía con fatiga las escaleras, y mientras pasaba de una habitación a otra, cantaba, frotaba el vidrio del espejo grande, y seguía mirando de reojo, enfadada, su figura que se movía de un lado a otro. De sus labios salía un sonido, algo que había sido alegre 20 años antes, acaso sobre los escenarios, que se había tarareado y se había bailado, pero ahora que procedía de la desdentada mujer de la limpieza con su gorrito, había sido despojado de todo significado. Era como la voz de un humor ignorante, persistente, pisoteado, pero erguido de nuevo. De forma que mientras se movía de un lado a otro al limpiar el polvo, al fregar, parecía decir que la vida consistía en una única y prolongada tristeza,
que todo se reducía a levantarse y acostarse, a sacar cosas y guardarlas. No era un mundo cómodo ni fácil, bien que lo conocía desde hacía 70 años. Estaba vencida de cansancio. ¿Cuánto tiempo?, se preguntaba, dolorida, gruñendo, de rodillas, bajo la cama limpiando el polvo de los muebles. ¿Cuánto tiempo durará esto? Pero al momento se ponía de nuevo en pie con torpes movimientos, cogía fuerza y de nuevo con la mirada de reojo, que se desviaba de sus propios ojos e incluso de su cara y de sus penas, se erguía y se miraba en el espejo, sonriendo sin motivo, y comenzando de nuevo el cansado ir y venir, el trastabillar, cogiendo esteras, sacando la porcelana, mirando de reojo el espejo, como si después de todo tuviera sus consuelos, como si se hubiera enredado en su elegía alguna incorregible esperanza. Seguro que hubo momentos de felicidad ante la tabla de lavar, con sus hijos, aunque 2 habían sido naturales y 1 la había abandonado. En el bar, bebiendo, rebuscando en los cajones. Debe de haber habido alguna fisura en la oscuridad, algún venero en la profundidad de la oscuridad, con luz suficiente para desfigurar su cara sonriente en el espejo y hacer, de vuelta al trabajo, que musitara una vieja canción de Music Hall. Mientras tanto, el místico y el visionario paseaban por la playa, removían un charco, miraban una piedra, se preguntaban: ¿qué soy? ¿Qué es esto? De repente recibían una respuesta, aunque no sabían cuál era. De manera que había calor en su hielo y comodidad en su desierto. Pero Mrs. McNabb continuaba bebiendo y cotilleando como siempre. 6. La primavera, a la que no le quedaba una hoja por echar, desnuda y deslumbrante como una virgen que defendiera su castidad, desdeñosa a causa de su pureza, se había posado sobre la campiña con los ojos abiertos y vigilantes, sin cuidarse de lo que hicieran o pensaban los que miraban. Prue Ramsay, del brazo de su padre, se había casado ese mayo. «¿Qué más apropiado?», decía la gente, y agregaban: «¡Qué hermosa estaba!». Al acercarse el verano, al alargarse las tardes, imaginaciones de la más extraña clase visitaban a los despiertos, a los esperanzados que paseaban por la playa, que turbaban la calma del charco. Carne que se convertía en átomos que se llevaba el viento, estrellas que rutilaban en sus corazones, acantilados, mar, nube y cielo reunidos intencionadamente para asociar exteriormente las partes desperdigadas de la visión interior. En esos espejos, las mentes de los hombres, en esos charcos de aguas inquietas, donde las nubes se mueven de forma incesante y se forman las sombras, persistían los sueños, y era imposible oponerse a la extraña insinuación que cada gaviota, árbol, hombre y mujer, y aún la blanca tierra parecían manifestar, pero lo retirarían si se les preguntara una sola vez. Que el bien triunfa, que prevalece la felicidad, que reina el orden. U oponerse al extraño impulso de querer ir de un lado a otro en busca del bien absoluto, de algún cristal precioso, lejos de los placeres conocidos y de las virtudes familiares, ajeno a los procesos de la vida hogareña. Único, duro, luciente como un diamante en la arena que volviera confiado a su posesor. Más aún, velada y complaciente, la primavera con sus abejas zumbando, con los mosquitos danzando, se ceñía su túnica, velaba sus propios ojos, desviaba la mirada, y entre sombras pasajeras y el vuelo de la menuda lluvia, parecía poseer un conocimiento completo de las penas de la humanidad. Prue Ramsay murió durante el verano de alguna enfermedad relacionada con el parto, lo cual, en verdad, fue una tragedia, dijeron. Decían que nadie merecía más la felicidad. Ahora, con el calor del verano,
el viento enviaba sus espías de nuevo a la casa. Las moscas tejían una tela en las soleadas habitaciones. Las hierbas, que habían crecido durante la noche hasta el cristal, llamaban al cristal de la ventana de forma disciplinada. Cuando caía la oscuridad, el haz de la luz del faro, que con tanta autoridad se había posado sobre la alfombra en la oscuridad, grabando un dibujo, aparecía ahora con la luz más delicada de la primavera, mezclado con luz de luna, deslizándose con suavidad como si depositara sus caricias y se demorara de forma furtiva y mirase y regresase amoroso. Pero mientras duraba la canción de cuna de la propia caricia amorosa, mientras la larga luz del faro se posaba sobre la cama, la piedra se desgajaba. Otro pliegue del chal se desprendía, se quedaba colgando, se balanceaba. Durante las cortas noches de verano y durante los largos días de verano, cuando las habitaciones vacías parecían resonar con los ecos del campo y con el zumbido de las moscas, la larga enseña se movía con delicadeza, se balanceaba inútil, mientras que el sol decoraba con barras las habitaciones y las llenaba de una calina amarilla, y Mrs. Macnab, cuando irrumpió balanceándose, quitaba el polvo, barría, parecía un pez tropical que nadara entre aguas atravesadas por los rayos del sol. A pesar del sueño y el sopor, por fin llegaban al final del verano los sonidos ominosos como golpes calculados de martillos que cayeran sobre fieltro, que con su repetido golpear terminaran por desprender aún más el chal y por agrietar aún más las tazas de porcelana. De vez en cuando tintineaba en la alacena algún vaso, como si una voz de gigante hubiese chillado tanto en su agonía que las copas de alguna alacena hubiesen vibrado también. Todo quedaba en silencio de nuevo, y entonces, noche tras noche, y a veces a plena luz del mediodía, cuando las rosas lucían y la luz reflejaba su sombra en la tapia con nitidez, parecía descender sobre este silencio, esta indiferencia, esta integridad, el golpe sordo de algo que caía. Estalló una granada. Murieron 20 o 30 jóvenes en Francia, entre ellos Andrew Ramsay. Su muerte misericordiosamente fue instantánea. En esta estación del año, quienes habían bajado a la playa a pasear y a preguntar a la mar y al cielo qué mensaje enviaban o qué visión confirmaban, tenían que considerar entre las muestras comunes de la bondad divina la puesta de sol sobre la mar, la palidez del crepúsculo, la salida de la luna, las barcas de pesca contra la luna y los niños tirándose unos a otros puñados de hierba, si no había algo que disonara en esta alegría, en esta serenidad. Estaba la silenciosa aparición del navío de color ceniciento, por ejemplo. Venía, se iba, había una mancha púrpura sobre la delicada superficie de la mar, como si algo hubiera hervido y se hubiera desangrado abajo, invisible, en el interior. Esta intromisión en una escena pensada para promover las reflexiones más sublimes, para conducir a las más placenteras conclusiones, entorpecía sus pasos. Era difícil, si se era educado, no prestarles atención, abolir su significación en el paisaje. Era difícil continuar mientras se seguía paseando a la orilla de la mar, maravillándose de cómo la belleza del exterior reflejaba la del interior. ¿Complementaba la naturaleza los avances del hombre? ¿Concluía lo que había comenzado? Con la complacencia con la que veía la miseria del hombre, disculpaba su mezquindad y cohonestaba su tortura. Aquel sueño, pues, de compartir, de completar, de hallar en la soledad de la playa una respuesta, ¿no era sino una imagen en un espejo? Y el propio espejo, ¿no sería sino una superficie pulida que se formase obedeciendo los poderes más nobles que durmieran en su interior? Impacientes, indecisos entre irse o quedarse,
porque la belleza ofrece sus atractivos, sus consuelos. Pasear por la playa era imposible. La contemplación era insoportable. El espejo estaba roto. Mr. Carmichael publicó un libro de poemas en primavera y tuvo un éxito sorprendente. La guerra, decían, había reavivado el interés por la poesía. 7. Una noche tras otra, verano e invierno, el suplicio de las tormentas, la quietud de flecha del buen tiempo, mantenían su diálogo sin interferencia. Atendiendo, si hubiera habido alguien que escuchara, desde las habitaciones de arriba de la casa vacía, podría haberse escuchado solo un gigantesco caos enhebrado de relámpagos, cayendo, derribándose, mientras vientos y olas jugaban como bultos amorfos de leviatanes cuya frente careciese de la luz de la razón, que se subiesen los unos encima de los otros y alborotasen y se moviesen en la oscuridad o a plena luz del día, porque noche y día, mes y año se precipitaban unos sobre otros en confusas formas, dedicándose a juegos idiotas, hasta que tal parecía que todo el universo luchase y se tambalease, en brutal confusión y en insolente e inmotivada lascivia. En primavera, los jarrones del jardín, llenados al azar con plantas traídas por el viento, estaban tan alegres como de costumbre. Hubo violetas y narcisos, pero la quietud y el resplandor del día eran tan extraños como el tumulto de la noche, con los árboles ahí erguidos y las flores mirando ante ellos, mirando hacia arriba y sin ver nada, sin ojos y tan terribles. 8. Creyendo que no hacía nada malo, porque la familia no vendría nunca más y la casa la venderían para San Miguel, Mrs. Macnab se agachó para coger un ramo de flores, para llevárselo a casa. Las dejó sobre la mesa mientras limpiaba el polvo. Le gustaban las flores. Era una pena dejar que se marchitasen. Si se vendiese la casa, se quedó en pie con los brazos en jarras ante el espejo, habría que cuidarlas, seguro. Todos estos años los había pasado sin una sola alma en ella. Los libros y las cosas estaban mohosas, porque, con lo de la guerra y lo difícil que era conseguir ayuda de nadie, la casa no se había limpiado como a ella le habría gustado. Hacían falta más fuerzas que la de una sola persona para ponerla en orden. Ella era demasiado vieja. Le dolían las piernas. Habría hecho falta poner los libros al sol, sobre la hierba. En el recibidor había caído yeso. El canalón de desagüe de las lluvias se había obstruido sobre la ventana del estudio y había dejado entrar agua. La alfombra estaba estropeada, mucho. Pero deberían haber venido, deberían haber enviado a alguien. Porque había ropa en los armarios, habían dejado ropa en todos los dormitorios. ¿Qué tenía que hacer con la ropa? Estaba polillada. Lo de Mrs. Ramsay, pobre señora, nunca volvería a necesitar sus cosas. Había muerto, le habían dicho, hacía algunos años en Londres. Aquí estaba el viejo guardapolvo gris que se ponía para trabajar en el jardín. Mrs. Macnab lo tocó. Todavía la veía cuando venía por el camino con la colada inclinada sobre las flores. Daba pena ver el jardín ahora todo abandonado y los conejos mirándote desde los parterres. La veía con el guardapolvo, siempre con un niño. Había botas y zapatos y había un cepillo y un peine en el tocador, como si fuera a venir al día siguiente. Había muerto de forma repentina, dijeron. Una vez iban a venir, pero lo pospusieron, con lo de la guerra y con lo difícil que era viajar en aquellos momentos. Solo le mandaban el dinero, pero no escribían, no venían. Y querían encontrar las cosas como las habían dejado. Ah, sí. Los cajones de los tocadores estaban llenos de cosas. Los abría. Pañuelos, cintas.
Sí, veía a Mrs. Ramsay cuando subía por el camino con la colada. «Buenas tardes, Mrs. McNabb», solía decir. La trataba bien. Les caía bien a las niñas. Pero sí, habían cambiado muchas cosas desde entonces. Cerró el cajón. Muchas familias habían perdido a sus seres más queridos. Ella había muerto. A Mr. Andrew lo habían matado. Miss Prue también había muerto, decían, al dar a luz. Pero todo el mundo había perdido a alguien durante estos años. Los precios habían subido de una forma lamentable y no bajaban. Sí que la veía todavía con aquel guardapolvo gris. «Buenas tardes, Mrs. McNabb», saludaba, y le decía a la cocinera que le ofreciese un tazón de leche. Se daba cuenta de que lo necesitaba, cargada con la pesada bolsa por toda la cuesta desde el pueblo. Todavía la veía, inclinada entre las flores. Y cruzaba las paredes del dormitorio, el tocador, el lavabo, desvaída e intermitente como un rayo amarillo o el círculo al final del telescopio. Una dama con un guardapolvo gris inclinada entre las flores, y Mrs. McNabb trastabillaba y se movía mientras quitaba el polvo, mientras ordenaba las cosas. ¿Cómo se llamaba la cocinera? ¿Mildred? ¿Marian? Algo parecido. Ay, se le había olvidado. ¿Cómo se le olvidaban las cosas? Temperamental como todas las pelirrojas. Muchos se habían reído juntas. Siempre era bien recibida en la cocina. Les hacía reír, vaya que sí. Las cosas estaban mejor entonces que ahora. Suspiró. Demasiado trabajo para una sola mujer. Movía la cabeza hacia acá, hacia allá. Este era el cuarto de los niños, pero estaba húmedo. Vaya, se caía la pintura. ¿Por qué colgaron el cráneo de ese animal ahí? También estaba mohoso. Había ratas en el ático, había goteras. Pero no hacían nada, no venían. Algunas cerraduras se habían estropeado, las puertas no encajaban. No le gustaría quedarse sola aquí al anochecer. Demasiado para una mujer, demasiado, demasiado. Se quejaba, gruñía. Dio un portazo, introdujo la llave en la cerradura, cerró. Se fue tras haber cerrado, dejó sola la casa. 9. La casa se quedó sola, desierta. Se quedaba como una concha en una duna de la playa, para llenarse de granitos de sal secos, ahora que la había abandonado la vida. Parecía que hubiera descendido una prolongada noche. Los aires enredadores, juguetones, los aires con olor a marisma, inquietos, parecían haber triunfado. La cazuela estaba oxidada, la estera estaba deteriorada. Habían entrado sapos. Perezosamente, sin propósito definido, el chal se movía a un lado y a otro. Un cardo se había alojado entre las tejas de la despensa. Las golondrinas anidaban en el salón. El suelo estaba sembrado de paja. El yeso se caía a puñados. Se veían las vigas. Las ratas se llevaban esto o aquello para roerlo tras los zócalos. De las crisálidas nacían mariposas vanesa, pavón diurna, que agitaban su vida contra el cristal de la ventana. Las amapolas se sembraban solas entre las dalias. En el césped ondeaban las altas hierbas. Sobresalían alcachofas gigantes por encima de las rosas. Un clavel reventón florecía entre los repollos. Mientras que el delicado golpear de una hierba contra la ventana se había convertido en las noches de invierno en un repicar de sólidos árboles y espinosos brezos que volvían verde la habitación en verano. ¿Qué fuerza podría oponerse a la fertilidad, a la insensibilidad de la naturaleza? ¿El recuerdo de Mrs. McNabb acerca de una dama, de un niño, de un tazón de leche? Había temblado sobre las paredes como el reflejo de una luz y había desaparecido. Había cerrado la puerta con llave y se había ido. Era superior a las fuerzas de una sola mujer,
había dicho. Nunca venían, nunca escribían. Había cosas que se pudrían en los cajones. Era una verdadera pena dejarlo así, decía. La casa se había echado a perder. Solo el rayo del faro entraba en las habitaciones brevemente. Enviaba su mirada fija sobre la cama y la pared en la oscuridad del invierno. Miraba con ecuanimidad el cardo y la golondrina, la rata y la paja. Nada los detenía ahora, nada les decía que no. Que soplase el viento, que la amapola brotase donde quisiera, que el clavel confraternizase con el repollo, que la golondrina anidase en el salón y que el cardo desplazase las tejas y que las mariposas tomasen el sol sobre la ajada cretona de los sillones. Que los vasos y la porcelana rotos terminen en el césped para que se enreden en ellos la hierba y las bayas silvestres. Porque había llegado el momento, esa duda en la que el crepúsculo tiembla y la noche hace una pausa, cuando una pluma sobre un platillo inclina la balanza. Una pluma tan solo, y la casa hundiéndose, cayéndose, se habría vencido y se habría precipitado en la más profunda oscuridad. En la habitación destruida habrían acampado los excursionistas con sus casos. Los amantes habrían buscado refugio en ella. El pastor habría guardado el almuerzo entre ladrillos y el vagabundo se habría envuelto en su abrigo para protegerse del frío cuando durmiera. Después se había hundido el tejado, los brezos y la cicuta habían borrado el sendero, los escalones y las ventanas. Habrían crecido de forma desigual, pero lujuriosamente, sobre el montículo, hasta que algún intruso que se hubiera extraviado hubiera podido decir por una lilácea como una barra al rojo vivo entre ortigas o un trozo de porcelana entre la cicuta, que ahí había vivido alguien, que ahí había habido una casa. Si la pluma hubiera caído, si hubiera vencido la balanza hacia abajo, toda la casa hubiera caído hasta lo más profundo para hundirse en las arenas del olvido. Pero había allí una fuerza, algo no muy consciente, algo que miraba de reojo, algo que se movía de un lado a otro, algo que no había sido estimulado a trabajar con rituales muy dignos ni con cánticos solemnes. Mrs. Magnab gruñía. Mrs. Bast refunfuñaba. Eran viejas, estaban entumecidas, les dolían las piernas. Por fin llegaron con escobas y cubos, se pusieron a trabajar. De repente, ¿podría Mrs. Magnab arreglar la casa? Una de las jóvenes había escrito. ¿Podría hacer esto? ¿Podría hacer aquello? Todo a prisa. Pudiera ser que vinieran en verano. Habían dejado todo para el final y esperaban hallar todo como lo habían dejado. Lenta y penosamente, con cubo y escoba, barriendo, sacudiendo, Mrs. Magnab, Mrs. Bast detuvieron el avance de la decadencia y la podredumbre. Rescataban del charco del tiempo, que amenazaba con engullirlos, ya una palangana, ya una alacena. Por la mañana rescataban del olvido todo el ciclo de las novelas de Waverley y un juego de té. Por la tarde restituían al sol y al aire una badila de latón y un juego de morillos de hierro. George, el hijo de Mrs. Bast, cazaba las ratas y cortaba la hierba. Había albañiles. Escoltado por los chirridos de los goznes, por el rechinar de las cerraduras, por los golpes y portazos de maderas hinchadas por la humedad, llegaba un laborioso y oxidado nacimiento. Mientras las mujeres, inclinándose, levantándose, gruñendo, cantando, daban portazos y golpes en el piso de arriba, en las bodegas. ¡Ay!, decían, ¡qué trabajo! A veces tomaban el té en el dormitorio o en el estudio. Dejaban el trabajo a mediodía con las caras sucias y con las viejas manos deformes agarradas a los mangos de las escobas. Sentadas en los sillones, contemplaban la magnífica conquista de grifos y bañera y el triunfo más laborioso, más parcial, contra las largas hileras de libros, antaño negros como ala de cuervo,
manchados de blanco ahora, criando en secreto pálidos hongos, secretando furtivas arañas. Una vez más, al sentir el té caliente, se ajustó el telescopio por sí solo a los ojos de Mrs. Magnab, y en medio de un círculo de luz pudo ver al viejo caballero, flaco como un palillo, moviendo la cabeza cuando ella venía del lavadero, hablando solo, pensaba ella, en el jardín. Nunca se fijaba él en ella. Habían dicho que había muerto. Otros que era ella. ¿Quién sería? Mrs. Bast tampoco estaba segura. El joven caballero sí que había muerto. Eso era seguro. Había leído el nombre en los periódicos. Ahora aparecía la cocinera, Mildred, Marian o un nombre parecido. Pelirroja, con mucho carácter, como todas las pelirrojas, pero amable si sabías tratarla. Muchos se habían reído juntas. Siempre le daba un tazón de leche para Maggie, algo de jamón, lo que hubiera quedado. Vivían bien en aquella época. Tenían todo lo que querían. Con facilidad, jovial, tras haber bebido el té caliente, desenredaba la madeja de los recuerdos sentada en el sillón de mimbre junto al guardafuegos del cuarto de juegos. Siempre había mucho trabajo, mucha gente en casa, a veces 20, y había que quedarse fregando hasta más de medianoche. Mrs. Bast no había llegado a conocerlos, en aquella época vivía en Glasgow. Se preguntaba, mientras dejaba la taza, que para qué demonios habrían colgado allí aquel cráneo. Lo habían cazado en el extranjero, sin duda. Bien podría ser, dijo Mrs. Magnab, presumiendo con sus recuerdos. Tenían amigos en Oriente. Había caballeros que venían a visitarlos, damas que se vestían con traje de noche. Una vez los había visto a todos sentados para la cena. Se atrevía a decir que eran unos 20, ella con todas las joyas, y le pidió que se quedara para ayudar a fregar. Pudiera ser que hasta más de la medianoche. «Ay», decía Mrs. Bast, «van a hallarlo muy cambiado». Se inclinó sobre la ventana. Contempló a su hijo George, que segaba la hierba con la guadaña. Bien podrían preguntarse qué había pasado, al darse cuenta de que el bueno de Kennedy debería haberse encargado de ello, pero se le había quedado una pierna mal desde que se cayó del carro, y quizá nadie lo cuidó durante un año o casi un año. Y luego estuvo David MacDonald, y se enviaron semillas, pero ¿llegaron a sembrarse? Lo hallarían muy cambiado. Observaba cómo movía la guadaña su hijo. Trabajaba bien, era callado. Bueno, tenían que seguir con las alacenas, pensó. Se levantaron. Por fin, tras varios días de trabajo en el interior, de podar y excavar en el exterior, sacudieron los polvos en las ventanas, se cerraron las ventanas, se cerraron todas las llaves en la casa, dieron un portazo en la entrada. Habían terminado. Ahora, como si el limpiar y el frotar y el segar la hubieran sofocado, se podía entreoír una melodía, esa música intermitente que el oído recobra y pierde de forma constante. Un ladrido, un balido, el zumbido de un insecto, el temblor de la hierba cortada. Algo aislado pero identificable. El chirrido de un escarabajo, el rechinar de una rueda, altos o bajos, pero misteriosamente relacionados. Cosas que el oído se esfuerza en juntar y está siempre a punto de conseguir que armonicen, pero nunca se oyen bien del todo, nunca armonizan plenamente, y finalmente al atardecer los sonidos cesan uno tras otro, se quiebra la armonía y cae el silencio. Con el crepúsculo se perdía la intensidad, y como niebla que se levantara, se alzó el silencio, se extendió el silencio, se calmó el viento. Confiadamente el mundo se preparaba para dormir, oscuramente, sin luz,
excepto la luz de color verde que se filtraba entre la enramada o la luz pálida de las flores blancas de la ventana. Lily Briscoe y su equipaje llegaron una tarde de finales de septiembre. Mr. Carmichael vino en el mismo tren. 10. Por fin había llegado la paz. Llegaban mensajes de paz desde la mar hasta la costa. Prometían no interrumpir el sueño nunca jamás, acunarla más profundamente en el sueño del descanso. Y fuera lo que los soñadores soñaran, Santa, sabiamente, para confirmar, algo más susurraba. Mientras tanto, Lily Briscoe reclinaba la cabeza sobre la almohada en la habitación clara y limpia. Escuchaba la mar. Por la ventana abierta de la habitación entraba el murmullo de la voz de la belleza del mundo, demasiado delicadamente para oír con exactitud lo que decía. Pero, ¿qué importaba si el sentido era evidente? Y decía con insistencia a los durmientes, la casa estaba llena de nuevo, también había venido Mrs. Beckwith y Mr. Carmichael, que si de verdad no querían bajar a la playa, podrían al menos levantar la persiana para asomarse a mirar. Verían, si lo hicieran, cómo se extendía la noche de color púrpura, con la cabeza coronada con el enjollado cetro, y a qué se parecería un niño que se reflejara en sus ojos. Y si todavía dudaban, Lily estaba cansada del viaje y casi se durmió al momento, pero Mr. Carmichael leía un libro a la luz de las velas. Si todavía decían no, que era vapor ese esplendor suyo y que el rocío tenía más poder que ella, y seguían prefiriendo el sueño, pues entonces, con delicadeza, sin queja alguna, la voz cantaría su canción. Con delicadeza rompían las olas. Lily las oía en sueños. Con suavidad caía la luz. Parecía atravesarle a ella los párpados. Todo parecía, pensaba Mr. Carmichael mientras cerraba el libro y se dormía, igual que hacía muchos años. A decir verdad, la voz podría volver a preguntar, mientras las cortinas de la oscuridad se corrían sobre la casa, sobre Mrs. Beckwith, Mr. Carmichael y Lily Briscoe, de forma que arroparan los ojos de estos varios pliegues de oscuridad. ¿Por qué no aceptar esto, contentarse con ello, someterse, ceder? El suspiro de todos los mares rompiendo ordenadamente en torno a las islas los tranquilizaba. La noche los envolvía. Nada interrumpiría su sueño hasta que comenzaran los pájaros y el alba a entretejer sus tenues voces en medio de la blancura. Hasta que el rechinar de un carro, el ladrido de un perro en alguna parte, rompieran el velo de sus ojos. Lily Briscoe, estirándose en sueños, se agarró a las mantas como el que cae se agarra a una mata al borde de un acantilado. Abrió los ojos de par en par. Aquí estaba una vez más, pensó, sentada en la cama. Despierta.